Bienvenidos a Conversaciones más allá del coaching, para seguir ampliando miradas en torno al mundo del coaching. Y hoy Pedro Marcos y yo, en este nuevo capítulo que se titula Conversación no violenta y coaching, conversaremos de este tema con David Mateo. Bienvenido, Pedro, ¿qué te parece el tema que tenemos para hoy? Pues Elena, bienvenido y bien hallado. Y ya van siendo ya varios los programas que llevamos y cada cual parece como que va siendo todavía más interesante, donde parecía que ya a ver qué íbamos a poder traer para seguir incrementando y manteniendo el nivel de interés. Entonces, de repente nos topamos con un tema, pues hombre, que nos llega a todos, ¿no? Comunicación no violenta. Y si encima este tema nos lo comparte una persona a la que tenemos cerca, conocemos y sabemos de la gran esencia que atesora en su interior, pues oye, pues muchísimo mejor. Y aparte luego que es un tío simpático, pues ya lo va a demostrar en esta conversación. Con lo cual, encantado, Elena, de estar hoy aquí para hablar de comunicación no violenta y coaching. Y coaching. Y bienvenido, David, a este espacio también. Muchas gracias, encantado, Elena, Pedro. Como siempre es estar como en casa con vosotros, la verdad es que es un lujo de poder compartir estos espacios con vosotros, con EFIC, y que, bueno, pues para que todos los que nos escuchen y nos vean que son los verdaderos protagonistas, pues entiendan un poco, más que lo que decimos, la pasión que nos mueve, ¿no? Que yo creo que es lo que nos caracteriza tanto a EFIC como a los que formamos parte de ella. Y ya así de antemano, daros las gracias por seguir apostando por estos espacios de mejora continuada, ¿no? De aprendizaje, que no encuentro de otra forma que sea a través de la conversación más potente. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, David. ¿De qué otra manera que si no a través de la conversación? Claro que sí. Conversar es coaching. ¿Y qué os puedo contar sobre David Mateo para aquellos que no le conozcáis? David Mateo es coach PCC. Cuenta con más de 2.500 horas de experiencia acompañando a personas en su desarrollo personal y profesional, especializado también en psicología positiva, en comunicación no violenta, que es de lo que ahora conversaremos, así como también especializado en coaching de salud. Empresario también desde hace más de 20 años, dirigiendo equipos de trabajo para su alto rendimiento, desarrollando habilidades de liderazgo y de coaching en varias multinacionales. Y a su vez también forma parte del equipo de docentes y mentores de FIC, y la verdad que es un privilegio que estés en nuestro equipo, ya que doy fe de que son muchos los feedbacks de los alumnos que siempre agradecen haberte conocido y que hayas contribuido a que encontrar una mejor versión en sí mismos, y siempre de esta manera en la que lo haces, ¿no? Acompañando desde ese respeto, desde esa cercanía, desde esa humildad, desde ese compromiso también y esa responsabilidad que tienes con esta profesión y esta vocación y pasión, ¿no? Como comentábamos antes. Y luego un ingrediente también especial que destaco de David es el sentido del humor también, con el que lo transmite y que muestras también en tus formaciones. Así que un placer, David, ahora que podamos conversar contigo. Igualmente, Elena, muchas gracias. Ya no sé qué decir ahora, pero bueno, vamos a intentar. Ya empezar, David, ¿verdad? Ya empezamos a meternos en materia. Entonces, David, para aquellos que ahora escuchen por primera vez comunicación no violenta, que lo escuchen ahora por primera vez, bueno, ¿qué es la comunicación no violenta para ti, David? Bueno, pues diría que la comunicación no violenta para mí, de forma así resumida, es la metodología para cuidar las relaciones más potente que puedo llegar a conocer, ¿no? Como bien sabéis, es muy difícil, casi imposible, diríamos, el no relacionarse con los demás o con uno mismo, ¿no? Ya que estamos todo el día interactuando, ¿no? Los unos con los otros, inclusive, como decía anteriormente, con uno mismo, ¿no? Yo creo que la CNV te invita a ser más consciente de la manera en la que nos estamos comunicando, ¿no? Y de qué manera también nos comunicamos y nos relacionamos con el otro y con nosotros mismos. Pero para mí existe un punto de inflexión, yo creo, muy importante,
y es la manera que compartimos el mundo nosotros, ¿no? Es decir, cómo compartimos, cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Cómo podemos abordarlo, pero sin perder de vista nuestras propias necesidades. Yo creo que te enseña a ser coherente con lo que haces y a construir las relaciones desde el respeto, la igualdad y, cómo no, ¿no? Desde el amor, ¿no? Tengo un amigo que siempre me dice que hemos venido al mundo realmente para querer y que nos quieran, ¿no? Y que lo demás ya queda en un tercer o cuarto plano, ¿no? Siempre me acuerdo de esto porque, como decía, para mí realmente el amor es el lazo más potente de las relaciones, ¿no? Y que yo pueda encontrar en cualquier unión, en cualquier escenario, ya sea de amistad, laboral o personal, ¿no? Entonces, podemos decir en definitiva que la comunicación no violenta nos ayuda a crear relaciones más allá de las palabras, ¿no? Esta frase que le gusta tanto a Elena, ¿no? Que son más saludables, más desde la compasión, ¿no? Siendo Mm, más consciente y más mm. como de verdad, ¿no? Yo creo que te enseña a expresar, bueno, pues lo que uno tiene dentro, lo que necesita, pero de una manera más asertiva, ¿no? Y entendiendo los sentimientos que hay detrás de cada persona, ¿no? Esos sentimientos que cubre esa necesidad de cada persona. Yo lo definiría así en una frase, así si tuviera que poner algún eslogan, diría que es como cuidar el mundo interior de las relaciones. Y también de nosotros mismos, ¿por qué no? ¿No? Porque tiene en cuenta el yo, aunque también incorpora el nosotros en las relaciones. Bueno, un poquito por ahí iría. Ojo, amigo David, me ha resonado la frase de cuidar el mundo interior de las relaciones. Yo creo que más allá de toda tu explicación fantástica, solo con esa frase creo que queda muy claro, tangible también, ¿no? El concepto, ¿no? Cuidar el mundo interior de las relaciones. Y bueno, hablando de relaciones y que es una de las palabras que más he escuchado, ¿qué relación hay entre la comunicación no violenta, que la has llamado la CNV? ¿Qué relación hay entre la comunicación no violenta y el coaching para ti, David? Pues Pedro, para mí, partiendo de la base de que el coaching es más allá para mí que una metodología a seguir, sino es una manera de estar y de comportarse en el mundo, ¿no? Y de interactuar con nuestro alrededor y con nosotros mismos, entiendo que la manera que nos comportamos puede llegar a determinar cómo estamos siendo en un momento dado, ¿no? Entonces conviene recordar que aunque somos mucho más de lo que nos permitimos en un momento dado por la situación, por el evento, ¿no? Por las emociones que todos conocemos bien, la similitud o dijéramos donde se unen estas dos partes, estas dos metodologías, es que la mayoría de los conflictos surgen con nosotros mismos o con el otro, es también proporcional a la manera que tenemos de relacionarnos con lo que está ocurriendo y con el otro. En muchas ocasiones, cuando estamos en una sesión de coaching, el cliente declara, bueno, pues que tiene un conflicto con esto o con aquel, por algún evento, bueno, pues que ha ocurrido, donde no ha llegado a expresarse bien por las razones, bueno, pues las que fueran, ¿no? O no ha llegado a comprender también las razones del otro, ¿no? Y también aparece un personaje de la insatisfacción por no haber podido defender los intereses o las necesidades de tal manera que deje tranquilo a nuestro cliente, ¿no? Desde el coaching, la mirada que observamos sin evaluar, pero esto puede ocurrir que en la mayoría de los casos es que no estamos siendo conscientes del cómo nos estamos comunicando, ¿sí? Es decir, lo que decimos en coaching, que lo habíamos mencionado anteriormente, es esta escucha más allá de las palabras, ¿no? Pero la relación que más directa veo con el coaching, Pedro, que me preguntabas, es que, como bien sabéis, el coaching te hace responsable y protagonista de tu propia historia, ¿sí? Es decir, influye en la parte que sí puedes gestionar de ti mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede utilizar esta metodología siempre bajo el marco riguroso de las competencias, sin duda alguna, ¿no? Pero haciéndonos responsables de asumir nuestros propios sentimientos, ¿no? De cómo se comunica y desde dónde me está hablando o desde dónde estoy hablando yo con el otro. Desde dónde recibo también lo que el otro expresa y en qué lugar lo voy a situar, ¿no? Dijéramos que hacer un entrenamiento consciente está alineado con el coaching en cuanto a esa resolución de conflictos, ese salvar esos obstáculos que nos vamos encontrando en nuestro camino,
tanto en el ámbito, pues, podríamos decir, laboral o personal, ¿sí? Yo creo, Pedro, que la relación directa o la vía directa es situarnos en crear relaciones más sanas o en mantenerlas más sanas, ¿no? Desde posicionarnos desde esa responsabilidad que aludíamos antes, desde la empatía y desde el respeto por construir esas relaciones, pues yo creo que con más amor, ¿no? Hay una parte importante para mí que suelo trabajar cuando estamos haciendo una sesión de coaching con el cliente y es entrenar para no tener que defendernos, sino recoger la invitación de poder solicitar lo que uno expresa, pero cuidando al otro también. Todo de ello de una manera sin duda mucho más compasiva con nosotros mismos y con lo que Ujú. hacemos. Porque alguien me dijo una vez que me resonó muchísimo que hay dos formas de relacionarse, ¿no? Una es con amor y otra es bajo amenaza, ¿no? Por muy sutil que sea, ¿no? Eh, yo creo que la CNV te acerca a crear relaciones desde el amor. Te aporta mucha información, esa conciencia que hablábamos antes, de lo que realmente es tuyo y que en ocasiones sin darnos cuenta, bueno, pues lo estamos entregando al otro, ¿no? Pues para que nos lo solucione o nos lo resuelva, ¿no? Es por eso que decimos que la CNV te acerca más al perdón, ¿no? Teniendo en cuenta también que cada uno hace lo que puede, con lo que tiene y con lo que en ese momento se está permitiendo. Por eso, al igual que el coaching, nos hace responsable. Si hablo mucho, vosotros me decís, porque yo... No, 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 tú tranquilo, tranquilo, porque también estamos aquí, yo estoy ahora mismo siguiente totalmente, o sea que yo supongo que le Muchas dará bien, pero no te preocupes. muchas gracias. Por eso, al igual que el coaching, decía que nos hacemos responsables para gestionar lo que es mío, pero compartirlo desde la más absoluta libertad, ¿sí? Pero con un factor muy, muy importante y es sin dañar la relación, o sea, cuidando. Otro punto de unión que yo veo importante, por ejemplo, es el tema de las peticiones, ¿no? Esto que nos cuesta, dependiendo en qué ámbito, en qué momento o en qué persona, nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos disponemos a pedir, ¿no? Y aquí engloba, al igual que el coaching, bueno, pues muchas distinciones que puede explorar eh, el coach con su cliente, ¿no? Por ejemplo, la autoestima, el miedo a decir que no, el miedo a recibir un no o de qué manera estoy diciendo que sí, ¿no? De aquí aprendí una distinción muy importante que se me quedó en mí con mucha resonancia y es que cuando digo que sí a que estoy diciendo que no o viceversa. Atender a esas dos partes creo que me ha salvado en muchas ocasiones de algún conflicto que otro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues diría que es una herramienta para generar esa conciencia y aprendizaje que a través del lenguaje, que ya sabemos que cuando nos hacemos responsables podemos crear realidades distintas, ¿no? Y yo creo que es ahí donde el coach trabaja con el cliente. De una manera resumida, podríamos decir que la CNV te acerca a aprender el camino desde la observación, que como ya sabéis, sin juicios, ¿no? Como muy, muy similar al coaching, a identificar los sentimientos en la relación de lo que estás observando, también haciéndonos protagonistas de que lo que importante no es lo que ocurre, sino lo que me está pasando a mí con eso que está ocurriendo, ¿no? Desde esta mirada. Atender a esas necesidades que cubren a esos sentimientos, ¿no? Para realizar las peticiones que consideremos, bueno, pues bien sea para reforzar la relación, pero desde un lugar donde tengamos muy presente la honestidad y la humildad, ¿no? El declarar el sentido de la vulnerabilidad en esa relación, ¿no? Por lo tanto, como el coaching es, la CNV es acción, pone en práctica y evidencia la parte pues, que a veces estamos sosteniendo con más coste o con mayor dificultad y da más rienda suelta, ¿no? A que la relación yo creo que fluya de manera igualitaria, cubriendo y atendiendo a esos sentimientos y necesidades, pero de ambos casos. Más. Pues David, si me permites, Elena, por cerrar un poco mi pregunta, ¿no? De lo que he escuchado me resuena todo cuando pienso también en el coaching. O sea, creo que la comunicación no violenta crea un marco inigualable para poder hacer un coaching como lo entendemos nosotros, ¿no? Como también lo entiendes tú. Y fíjate, de todo lo que has dicho me quedo con una cosa. ¿Qué es lo que te resonó a ti de cuando dices que sí, a que dices que no? Y también con el tema de las peticiones y lo enlazo con el comunicar bajo el amor o desde la amenaza, ¿no? Peticiones bajo amor.
¿Cuántas veces, ¿no?, pedimos amor? Pues me ha resonado eso, ¿no? Pues creo que estamos muy acostumbrados incluso a dar amor, pero pocas veces estamos acostumbrados también a pedir amor, ¿no? Y eso para mí también es comunicar más allá, ¿no? Y tanto a otro como a uno mismo. Bueno, quería simplemente, porque me ha resonado mucho lo que has estado diciendo, por lo cual muchísimas gracias, David. Elena, te dejo, gracias. Gracias a ti. Has hablado para mí, de competencias de coaching también, ¿no? Cuando describías lo que para ti significa el CNV, ¿no? Y el otro día, repasando con los alumnos una de las competencias de coaching, que es la 3 del modelo de competencias de la ICF, que se establece y mantiene acuerdos, recordé la etimología de la palabra acuerdo, que en su día, cuando la busqué, si no me equivoco, viene del latín y significa a, que es hacia o aproximación, y cor, que viene de corazón. Es como crear acuerdos, ¿no? Es como aproximarse desde el corazón o unir corazones, ¿no? Y estás hablando ahora de ese cuidar, ¿no? De ese encontrar esa aproximación en la conversación, ¿no? De cómo nos podemos poner de acuerdo, o eso es lo que me llegaba a mí, ¿no? Entonces, la pregunta que me viene para ti, David, es ¿en qué medida te ha ayudado este CNV a co-crear acuerdos, siendo esta también una de las competencias del coach? Qué interesante, Elena, y qué bien traído también en relación a lo que decía Pedro antes, ¿no? Porque al final yo creo que cuando te comunicas desde el corazón con el otro, desde el amor, ¿no?, que aludía Pedro antes, de una manera compasiva se crea una alianza muy potente. Entonces podríamos decir que pueden existir dos escenarios, uno el coach con el cliente y otro el cliente con sus asuntos, ¿sí? Desde este primer escenario se me ocurre que, bueno, pues lógicamente el mantener, como bien decías, Elena, los acuerdos con el cliente, bueno, pues nos va a permitir, de cierta manera, disponer de una relación más sana, más cómplice, ¿no?, con nuestro cliente. Y a su vez, además, nos ayuda a poner la energía realmente en lo que es importante y no tanto en los posibles obstáculos que pudieran surgir en relación del coaching cliente, ¿no? Porque hasta que se genera ese contexto, hasta que se establece ese baile en el que se transforma en uno, tanto el coach como el cliente, pues, bueno, pues hay barreras, ¿no?, que podemos ir saltando los coaches, ¿no? Entonces, esto ocurre porque ya están establecidos de una manera sana, ¿no? Esa co-creación desde el corazón que decías, Elena, antes, de compartir desde ese lado, ¿no? A su vez, también dentro de una sesión, al movernos en ese rol con la competencia 3, que también aludías anteriormente, bueno, pues será mucho más directo el poder crear acuerdos dentro de una sesión de coaching con el cliente, cuando se sostiene una relación con el amor y de respeto mutuo hacia el otro, ¿no? En un espacio de comprensión absoluta, como bien sabéis, y de respeto, donde lo que ocurra es producto de la relación que se ha creado entre el coach y el cliente, más allá de lo que pase en ese momento, ¿no? Esto en cuanto al primer escenario. Y en cuanto al segundo escenario del cliente con sus asuntos, ¿no?, sobre cómo construir relaciones, yo creo que se entiende más o nos ayuda en tomar esa conciencia de la importancia de la co-creación que hablabas. En un ejemplo muy visible es cualquiera de nosotros cuando nos disponemos a comprar alguna cosa importante para nosotros y somos atendidos por otra persona, ¿no? Pues ahí estamos haciendo una co-creación, también fuera del marco del coaching, porque yo creo que esto lo hace todo el mundo y así nos pueden visualizar de una manera mucho más apreciativa, ¿sí? Pero cuando sentimos que el dependiente pues, nos está tratando, ¿no?, o se involucra con nosotros desde un espacio de entendimiento donde el respeto y el amor prevalece sobre la necesidad previa de cada uno, el cliente de vender y yo de comprar, eh, es decir, desde el amor, yo creo que todo lo que ocurra pasa en un segundo plano, ¿no? Porque normalmente va a prevalecer lo que sentimos frente a la decisión que tomemos finalmente. Nos encontramos que la fuerza está más o reside en la relación y no tanto en defender la manera constante de nuestros intereses frente a los de los demás, ¿no? Yo creo que ahí es una oportunidad para, para co-crear esa relación, Elena, en construir, ¿no? Y no tanto en defendernos. Por eso, al construir estaremos más cerca del resultado deseado que cuando trato de poner mi energía fuera de este marco que estamos hablando, que como ya sabéis, el resultado final dependerá, bueno, pues de muchos matices
que a veces está fuera de nuestro control, y es ahí cuando entonces nos disponemos a abrir la ventana, ¿no?, de la aceptación de lo que está ocurriendo. Es un poco eso. Me ha llegado ese poner foco en construir en vez de en defendernos, ¿no? Defender nuestra propia postura individual, ¿no? Construir juntos. Gracias, David. Me estoy dando cuenta, David, que cuánto de bueno sería, ¿no? Antes de iniciar un acompañamiento de coaching, ¿verdad? El que hubiera un espacio para poder trasladar pues, la importancia de esta comunicación no violenta al coaching, porque sin duda yo creo que eso va a hacer que sea como cimentar, ¿no? Algo que ya en el coaching también lo tenemos claro que hay que hacer, ¿no? Son las competencias, pero es como cimentar una piedra muy fuerte para lo que luego va a venir, ¿no? Porque todo lo que se está explicando al final es que ha de estar presente en esa manera de relacionarnos luego desde el coaching con los clientes, ¿no? Yo creo que haría que los clientes pudieran entrar en una dimensión ideal para poder luego trabajarse en función del objetivo ya que tuvieran, ¿no? Y también el coach, yo creo que entraría en esa dimensión pues con más confianza también, ¿no? Porque sería como saber claramente cuál es el tablero de juego, ¿no? Oye, David, si yo te preguntara rápidamente, dos cuestiones o dos palabras que el coaching aporta a la comunicación no verbal y otras dos expresiones o Violenta, no palabras. violenta. Sí, perdón, comunicación no violenta y otras dos que la comunicación no violenta aporta al coaching. ¿Qué se te viene, eh? Pues mira, se me viene que se van a solapar entre sí, porque así es como yo lo veo. Pero, por ejemplo, lo que aporta el coaching a la comunicación no violenta para mí es el concepto de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que cuando la responsabilidad lleva a ser más consciente para poder manejarte en lo que ocurre y no verte preso de lo que ocurre, ¿no? Creo que el coaching hace una fotografía muy gráfica de esto y que a la comunicación no violenta le aporta muchísimo para tener en cuenta esos pasos, ¿no? Al revés, ¿qué le aporta la comunicación no violenta al coaching? Decía que se solapaba porque en el coaching también existe el amor, ¿no? Y hablamos o miramos bajo un paraguas desde respeto absoluto y que más prueba necesitamos que de amor cuando se tiene un respeto absoluto por alguien. Pero la comunicación que invita pues a poder expresar al coaching, a poder expresar los sentimientos desde la libertad, desde la necesidad, pero en el marco del cuidarse, en el marco de protegerse. Yo creo que una relación está muy diferente a cuando los dos tratan de construir algo, a cuando los dos pelean por intereses individuales. Creo que ahí hay un escenario muy diferente. Se me ha ocurrido eso, Pedro, contestar. No, a mí me parece súper adecuado porque yo estaba pensando también en algo parecido, es decir, desde el coaching, el coach no vamos a imponer un contexto emocional, ¿no? Desde donde la persona se tiene que relacionar con su entorno y con ella misma, ¿no? No vamos a hablarle ni a dirigirle hacia el amor o hacia la rabia, hacia ellos o hacia su entorno. Entonces yo creo que una aportación de la comunicación no violenta es lo que estás tú diciendo también, ¿no? El facilitar el que la persona pueda entender que desde esa emocionalidad, desde ese lugar, sin duda, pues todo va a ir mucho mejor. Todo va a ir mucho mejor, todo trabajo va a tener mejor, seguramente mejores posibilidades de conseguir buenos resultados y sobre todo que seguramente sea un tránsito mucho más saludable, ¿no? Pero yo creo que eso sí es una aportación muy potente. Totalmente de acuerdo, Pedro, porque cuando no estoy poniendo la energía, como decía antes, en defenderme, lo que estoy poniendo es toda la energía en construir. Es decir, a veces Claro. gastamos demasiada energía en defender algo que no va a contribuir a la relación, ¿no? Entonces, cuando ponemos el foco realmente, por eso decía, en lo importante, pues desde ahí no vamos a saber lo que va a pasar, porque ya sabes que los resultados, cada uno elige cómo, cuándo y dónde puede, pero lo que sí que estoy seguro que la andadura es mucho más saludable
en poder expresarme como soy, lo que siento, lo que me pasa, lo que te pasa a ti y cuidarse, yo creo que es mucho más gratificante que no estar por dónde me va a venir, ¿no? La bofetada que me voy a tener que defender, ¿no? Claro, tú fíjate, ¿no? Estabas hablando y yo estaba visualizando el comienzo de una sesión de coaching en la que el cliente tuviera la posibilidad de levantar dos cartas como si fuera un juego, ¿no? Y que una fuera la sesión desde la defensa o sesión desde la construcción. A ver, ¿desde qué carta quiere jugar él los próximos 60 minutos? Y es que solo ese contexto, que sí que ya es una predisposición, pero estamos hablando de la influencia, ¿no? De la comunicación no violenta al coaching, ya marcaría un antes y un después en lo que será la sesión, ¿no? Luego ya, por supuesto, la evolución de la sesión, pues desde la óptica del coaching, ¿no? Ahora, la premisa desde dónde se prepara el coachee para la sesión, que es su decisión, ahí la influencia de la comunicación no violenta es muy potente, muy potente. Mm. Pues Gracias, compañero. totalmente alineado. Yo elijo construir. ¿Vosotros qué elegís? Claro, sí, sí, yo también. Pero es que solo el hecho de que a las personas que, por ejemplo, que nos están viendo puedan, que por supuesto que nos está viendo no tienen por qué ser coach, evidentemente, ¿no? Ya solo puedan darse cuenta de que pueden afrontar su día a día o su lunes o su martes desde la carta de la construcción o desde la carta de la defensa al mundo y a sí mismo, es que eso ya es una elevación de toma de conciencia brutal que al fin es uno de los objetivos del coaching. Con lo cual me parece súper acertada, ¿no? Esta vinculación y este aporte. Totalmente, Pedro, totalmente alineado con tus palabras, con poner el hincapié en eso de construir, ¿no? Y sobre todo, no en el resultado final, sino en la actitud que vamos a tener ante ello. Claro. Totalmente alineado, Pedro. Sí, sí. A mí, David, me venía al escucharte la fantasía que a veces aflora de querer cambiar al otro, cuando no podemos cambiar al otro. Y esta postura de amenaza o de defensa o de imponer mi punto de vista, a veces también es porque en el fondo lo que quiero es que la realidad cambie, ¿no? Que el otro cambie. Entonces, en lo que he podido también aprender a través de ti de la comunicación no violenta, es que, y si no corrígeme, es que entiendo que facilita ese espacio para al menos dar esa posibilidad al otro de que exprese su necesidad, exprese lo que a él le pasa, exprese cómo ve él el mundo, qué es lo que le está ocurriendo, para que tú al menos puedas tener en cuenta esa información y a partir de esa información luego puedas incluso tener una mayor libertad, primero de pensamiento y luego de decisión, de poder elegir desde una mayor conciencia, la conciencia de que ya sé lo que le pasa al otro y parte de que le he dado esa posibilidad de que, oye, que exprese su necesidad y también le he pedido, no he esperado a que me lo pida, sino también he expresado esa petición para que también pueda también escuchar mi parte, ¿no? Entonces, ese respeto, ¿no? De dar también esa voz, ¿no? Para poder vernos primero, vernos y entendernos y ver lo que hay. Y a partir de ahí, ver de qué manera podemos construir o podemos co-crear a partir de esa información, ¿no? Totalmente, Elena, totalmente. Parece que hayamos estado hablando los tres antes, pero no. Está saliendo de toda la consciencia y el trabajo que llevamos. Pero fíjate, la comunicación no violenta tiene una premisa muy particular y es trabajar sobre 4 núcleos muy importantes, ¿no? Que es, como decíamos antes, que es la observación, los sentimientos, la necesidad y las peticiones. Entonces, Elena, si nos imaginamos una relación en la que no se encuentra dificultad a la hora de comunicarnos, imagínatela, ¿vale? Porque hay que imaginarse mucho, porque cada uno sabemos que somos observadores. Imagínate todo el tiempo y la oportunidad que tenemos para poner la energía en lo que realmente aporte a la relación. En vez de estar buscando caminos diferentes, constantes, para poder llegar al otro. En vez de estar poniendo el yo antes que el nosotros, ¿no? Entonces, partimos de la premisa que aquí cada uno hacemos lo que podemos, quiero decir, y partiendo de ahí, con ese nivel de conciencia, el entender lo que al otro le pasa me sirve también para acercar que lo que yo le digo
porque yo me comunico para algo, no solamente para exclamar algo. Detrás de las palabras, ¿no? Como decíamos antes, hay una intención, hay una función. Entonces, el preguntarnos realmente qué es lo que le pasa a la otra persona y de qué manera podemos converger los dos juntos, ¡buah! Yo ya firmo donde queráis, ¿no? En ese sentido. Así que totalmente, Elena. Sí, sí, Gracias, David. a ti. Pedro, no te escuchamos. Ahora que Ahora. lo había quitado porque hoy tengo un poquito de tos y no quiero tampoco. Comunicación no violenta. David, si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo que más te ha podido aportar la comunicación no violenta, tus estudios, ¿no? Tus prácticas? ¿Qué es lo que más te ha podido aportar a ti, a David Mateo, la comunicación no violenta? Pues mira, Pedro, a amar y a entender al otro en su completud. El coaching es verdad que me acerca mucho a eso, ¿no? Legitimando todas las cosas, pero desde lo que a mí me ha servido es que la comunicación no violenta me ha alejado de que fuera una metodología, sino una razón de ser, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha aportado es, fijaros, yo me acuerdo cuando hacía los primeros procesos de coaching a gente donde yo le daba autoridad, ¿no? Pues yo qué sé, directivos y tal, y yo iba pues prácticamente pues cagado de miedo. Sudando por todas las partes, ¿no? A ver qué me iba a encontrar. Y a veces, seamos honestos, en una relación de coaching no siempre trabajamos con los perfiles que preferimos, ¿no? Que somos pues, más parecidos a nosotros o que nos caen de una manera diferente a otra, ¿no? Entonces a mí lo que me sirve mucho es la compasión desde mirarlo desde el amor, ¿no? Mirarlo aquí como si fuera un niño pequeño y desde esa mirada lo que hago es que me acerco mucho más a él. Entonces, o a ella, ¿no? Entonces, esa comunicación no violenta, ¿de qué me ha servido? Pues de practicar más el amor cuando estoy haciendo sesiones de coaching. Ujú. Pues poco más que objetar a lo que has dicho, alineado total. Muchas gracias, compañero. Gracias a ti. Y David, hemos de ir cerrando la conversación. Por supuesto que la alargaríamos muchísimo. Nos apasiona este tema a los tres. Sí te hacemos esa pregunta de cierre de coaching, ¿no? que solemos hacer, que es ¿con qué te quedas de esta conversación, David? ¿Qué destacarías? Pues para hacer alusión a lo que habíamos hablando, me voy a quedar con vuestro amor y con este recibimiento que siempre nosotros me voy, vamos, podría jugar un partido de pádel ahora mismo que lo iba a ganar. La motivación hasta arriba. Cosa que os agradezco mucho de antemano, el cómo me cuidáis, ¿no? Y el cómo cuidáis todo lo que hacéis, porque esa es mi respuesta también hacia vosotros, el cuidaros, ¿no? Pero más allá de esto, para mí lo más significativo, y quiero volver a hacer alusión y poner el acento, es en el término de la responsabilidad. ¿Sí? Más allá de lo que ocurre, ¿sabes? Porque, lógicamente, como seres humanos, tenemos errores que encontramos oportunidades, ¿no? Porque si no tuviéramos errores, algo peor nos estaría pasando, ¿no? Si pensáramos que no tuviéramos errores. ¿Sí? Pero al igual que el coaching, pues de lo que se trata es un poco pues, de equilibrar aquello que nos está trastornando, ¿vale? Desde lo que estamos observándonos, desde ese concepto de responsabilidad que hablábamos antes, y siendo consciente de que el mundo que vemos o que nos movemos no es el mundo sí, sino la interpretación que nosotros hacemos, ¿no? De eso. Por eso el concepto de responsabilidad, muchas veces en las formaciones que impartimos en EFIC, de experto en coaching, aludimos mucho a las preguntas a la identidad, y yo siempre lo relaciono que las preguntas a la identidad, al ser, te acercan, te invitan a la responsabilidad, ¿no? Que es la primera ventana para empezar a gestionar lo que depende de ti, porque lo que no dependa, pues suéltalo, porque probablemente te quemes porque no puedes hacer ahí mucho más, ¿no? Así que me quedaría con esto, Elena. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por tu exposición, que particularmente me ha encantado y me ha conectado con un par de situaciones interesantes. O sea que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es un poco serios hemos estado, pero bueno, ya haremos otra solamente donde el humor hay... Ah, bueno, oye, ahí hay espacio para todo, ¿eh? Hay espacio para todo. Claro, Yo he Claro que estado, sí. sí, o sea, yo he estado bien y estoy bien. Tan solo que lo que se has ido diciendo me ha ido resonando, ¿no? Porque lo he encontrado como muy, mira, muy práctico, muy de entender cualquier persona que esté escuchando esto y muy de poder aplicarlo en tu vida en cuanto te lo terminen de ver
este programa, ¿no? Entonces, para poder llegar a eso hay que tener una inmensa sabiduría, que es la que nos has compartido. Entonces, pues oye, en otro momento a lo mejor, pues sí, hay momento para reírnos más, hoy era momento para aprender de ti. Muchas gracias. No, lo decía yo, que cojo a veces unas intensidades que digo, ey, baja. Pero no, seguro que habrá muchas más oportunidades para todo. Yo quiero agradeceros la invitación, el poder aprender también con vosotros y poder sumar, ¿no?, un proyecto más a toda esta andadura nuestra y que tiene tanto sentido para mí el poder estar conectado con el aprendizaje. Así que muy agradecido, de verdad que sí. Pues muchísimas gracias a ti, David, por esta conversación que personalmente a mí también me ha encantado. Recojo la palabra de Pedro, de práctico y también de sentido común, que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y eso también es poner conciencia, ¿no?, en lo que nos sirve, en lo que funciona, en lo que nos hace sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Para mí es eso lo que me has transmitido. Así que muchísimas gracias, David, por esta conversación sobre comunicación no violenta y coaching, y gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Hasta muy pronto. Un abrazo Chao. fuerte. Chao. Chao.